Hola mis queridos amigos de Leo, bienvenidos a este su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar muy cordialmente a que hagamos una oración muy especial por todas aquellas personas que están sufriendo cualquier tipo de necesidad en este momento, ya sea de dinero, de salud o de amor. Si tú quieres pedir oración, lo puedes hacer a través de los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Si quieres orar también por las personas que piden oración, lo puedes hacer también comentando los comentarios de las personas que piden oración o lo puedes hacer en tu corazón. Bueno, por acá suena mi perrita Nana, que está consentida, súper consentida. Bueno, también te quiero invitar muy cordialmente a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. También te quiero invitar en esta ocasión a que si esta lectura no resuena contigo, que la dejes pasar, que devuelvas al universo lo que has recibido con mucho amor. También quería manifestarles que esta lectura tiene 3 partes. La primera para aquellas personas que están en una relación o tienen una persona especial en su corazón, no importa que tengan contacto cero o que estén enojados. La segunda para los solteros y la tercera para las personas que preguntan por su economía. Bueno, voy a comenzar la lectura para mis leones y leonas que en este momento están en una relación o que tienen esa persona súper especial, perdón, en su corazón y que tienen contacto cero también es válido. Quiero que pienses en esa persona especial mientras yo barajo las cartas. La puedes nombrar en voz alta, en voz baja o en tu mente también es válido. Lo importante es que tú conectes con esa persona súper especial en este preciso instante mientras yo barajo tus cartas. Bueno, vamos a ver esas 4 primeras cartas. Es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial y lo que piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes como pareja en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, tu persona especial siente que contigo ha sido un antes y un después. Ha encontrado esa persona que realmente quería encontrar. Contigo se acabaron todos los sufrimientos, contigo se acabaron todos los dolores. Es súper feliz a tu lado. Se siente totalmente satisfecho de ti, de lo que eres, que cómo hablas. Todo le gusta de ti, todo lo ama de ti. Ha sido un antes y un después para esta persona. El encontrarte a ti, el tener esta relación contigo, casi que podría decir que es lo mejor que le ha pasado. Siente algo muy bonito por ti, se siente súper feliz a tu lado y quiere que tengan todo, ¿ya? Quiere construir una familia, quiere hijos, quiere todo, absolutamente todo contigo. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Que sigas siendo esa persona fuerte, frentera, que sigas siendo, no sé, inclusive te tiene como en un pedestal, como en un trono esa persona. Es una persona que realmente te admira. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Bueno, que eres una persona bastante segura, bastante resuelta, que tiene un carácter, sí, a veces un poco fuerte, pero que eres una persona con la cual podría llegar muy lejos en todos los sentidos. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano como pareja? Que tengan que enfrentar cierta situación de inestabilidad emocional de uno de ustedes dos. Podría ser más seguramente de parte tuya. Em, Esta inestabilidad emocional, una depresión, una tristeza muy grande por cierta cuestión que les esté afectando a ustedes como pareja y los va a inestabilizar emocionalmente, no como pareja, no el amor de ustedes, no. Van a estar muy tristes, muy deprimidos, pero mira que a la larga ustedes sacan adelante como esa garra, como ese empuje, como les digo, esa madera que ustedes tienen como pareja para salir adelante. Tu pareja podría ser de signo Cáncer, Piscis o Escorpio, un signo de agua y tú un signo de fuego, mi querido León y mi querida Leona, que pueden llegar a ser complemento en cualquier momento. Mira, ustedes salen adelante de esa situación.
y salen más reforzados que nunca. ¿Cuál es el consejo de sus guías espirituales para un futuro más bien cercano? Que cualquier problema, dificultad que ustedes tengan, no se dejen apabullar, no se dejen deprimir tanto, que mire que todo tiene solución. Y la dificultad por la cual ustedes dos se van a sentir como tan bajoneados, esa dificultad es algo que tiene solución, es algo que ustedes van a poder resolver y que lo van a resolver como pareja, como equipo. Bueno, ahora vamos a ver qué me les dicen sus angelitos en este preciso instante a mis queridos leones y leonas. Vamos a barajar muy bien las cartas, a ver qué consejo, qué orientación me les dan a mis queridos amigos y amigas de Leo que están en esta relación, ya sea que estén junticos o que estén lejos. Bueno, este ángel es súper especial. Dice, sufrirás una transformación, una transmutación, no es ni siquiera transformación, es transmutación. O sea, va a haber un antes y un después para ustedes como relación. Van a llegar a otro nivel, un nivel mucho mejor de comprensión, de compenetración, absolutamente de todo. La pareja de ustedes va a permanecer en el tiempo y va a ser una pareja de esas que ahora poco se ven, estables, amorosas, echadas para adelante. Una pareja muy bonita. Este otro angelito te dice, escribir es tu fuerza. Mira, para esos momentos que a ustedes les van a llegar como de tristeza, algo que va a pasar en la vida de ustedes dos o de alguno de los dos que los va a afectar a los dos, una buena forma de hacer catarsis es escribir y en un papel, en una hoja, en un cuaderno, plasmar todo lo que ustedes sientan, bueno, malo, lo que sea, todo aquello que ustedes sientan, lo escriben ustedes muy personalmente. Si ven que lo pueden mostrar a su pareja, pues lo hacen, y si no, pues ustedes individualmente. Luego rompen esta carta, la queman y la echan a las cenizas fuera de su casa, lo que es negativo, ¿ya? Lo que es positivo hasta lo pueden guardar como recuerdo para momentos difíciles, pero lo que es negativo sí hay que quemarlo, hay que romperlo, hay que quemarlo y echarlo fuera de la casa, las cenizas, preferiblemente quemarlo, romperlo y quemarlo fuera de la casa. Bueno, también tienes que tener mucho cuidado con todos aquellos documentos y papeles que tú firmes, leer todo, leer la letra pequeñita. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Leo, esa ha sido la lectura para ustedes que están en una pareja o tienen una relación con alguna persona, aunque no tengan contacto en este preciso momento con esa persona. Ahora vamos con mis leones y leonas que en este preciso instante se encuentran solteritos o solteritas. Bueno, ya salió la primera carta. Estas 4 primeras cartas es lo que ustedes están viviendo en este preciso instante. Y las 4 siguientes es lo que les espera a ustedes como pareja, que les espera a ustedes, estoy pensando en la pareja, que les espera a ustedes, mis queridos leones y leonas solteras, en un futuro más bien cercano y el consejo de sus guías espirituales. Bueno, en este preciso instante, ustedes son unas personas bastante equilibradas, unas personas muy generosas, sensibles, súper sensibles ante la necesidad de las demás personas. Pero mira que tienen como un bajonazo de interés de sus cosas, de algo, no sé, tienen cierto tipo de depresión que los está menoscabando, ya que los está trayendo dificultades inclusive en el plano económico, pero mire que no pierdan las esperanzas por esta cuestión. Ustedes son personas, mis queridos leones y leonas, son personas de fuego muy explosivos y muy explosivas, pero que ya en su forma madura, como ustedes la pueden tener en este momento, no importa la edad que ustedes tengan, ya lo saben llevar de una manera equilibrada, ya saben ni irse muy para allá, o sea, ni mucho que queme el santo, ni tampoco que no lo alumbre. Pero eso no quiere decir que en determinado momento se sientan tristes o se sientan aburridos, pero de esto ustedes salen bien, salen súper bien. No se preocupen por esa situación que tal vez ustedes están teniendo y que tal vez también les está generando pérdidas económicas inclusive. ¿Qué les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Algunas peleas y discusiones bastante serias, bastante fuertes con personas cercanas a ustedes. Vamos a ver de qué se van a tratar estas discusiones. Muy seguramente se trata con relación, no sé, a algunos problemas de salud
o algún tipo de accidente de una persona mayor acercada a ustedes que puede ser del signo Géminis, Libra o Acuario. Algunas discusiones bastante fuertes por esta situación y eso te va a causar como cierta ansiedad, desequilibrio, pero tú eres una persona súper fuerte que puede solucionar y ver las cosas claras y decidir con sabiduría y ser muy asertivo en tus decisiones. Va a llegar un momento en el que te vas a sentir cansado, agotado, aburrido, aburrida de los problemas, de estas discusiones y todo esto, pero mira que es una situación que va a tener arreglo, que va a tener solución. El consejo de tus guías espirituales, que cuides tu corazón, que mires bien con quién te vas a involucrar porque va a llegar una persona a tu vida en un futuro más bien cercano, muy seguramente el signo Tauro, Virgo o Capricornio, con la cual la verdad la relación que vas a tener con esa persona no va a ser muy sana y te puede traer bastantes dolores de cabeza este personaje. Entonces ten cuidado con relacionarte con estas personas en un futuro más bien cercano. Mira bien con quién te vas a involucrar. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos, mi querido León y Leona, que en este preciso instante está solterito o solterita. Bueno, aquí hay dos angelitos súper especiales. Mira, este angelito te dice, esclarecerás, estarás a salvo del crimen. Mira, no sé, cualquier situación que se te vaya a presentar de estas discusiones con estas personas cercanas, tú vas a salir adelante. Si de pronto van a querer ser injustos contigo, va a salir la verdad a la luz y se va a hacer justicia para ti. No te vas a afectar con relación a eso. Este trajedito te está diciendo promueve la vida tuya, la vida de tus personas cercanas, de tu salud espiritual, emocional, de tu salud financiera, en todos los sentidos. Ve por la vida con alegría y con esa motivación que tú siempre tienes. Mi querido amigo León y Leona. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes, mis leones y leonas, que se encuentran solteritos y solteritas. Ahora vamos con la lectura para mis leones y leonas que me preguntan en este preciso instante por su economía. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahora en este preciso instante. Y estas segundas cartas es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, esa carta saltó. Bueno, en este preciso momento tú has recibido una noticia bastante maluca, bastante desagradable acerca de un negocio que se cayó, acerca de alguna inversión, algún negocio que la verdad no resultó y te ha representado a ti pérdidas. Tú lo has tomado de una manera bastante frentera. Mira que tú dices en este preciso instante, no, yo voy a salir adelante de esto, de esta situación adversa que tengo en este momento con relación a mi economía, a mis negocios, porque si lo hice una vez, lo puedo hacer una, dos y 1000 veces. Salir adelante. Mira que relacionado con esta situación de estas noticias y ese negocio que se cayó, ha habido una ruptura con personas cercanas a ti, muy seguramente el signo Cáncer, Piscis o Escorpio, personas con las que tenías estos negocios y hubo discusiones y rupturas con estas personas. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano referente a tu economía? Eh, Mira que un bajonazo en todos los sentidos, una depresión emocional y también una baja en tus pérdidas, en tus ganancias, un aumento en tus pérdidas. Esto te va, o sea, eso te va a ti a aburrir, a cansar, a tener muy estresado, pero mira que es algo que se va a solucionar, es algo que se soluciona definitivamente. Em, Tienes que tener mucho en cuenta de no involucrar en un futuro más bien cercano tus negocios con tus sentimientos porque esa mezcla no te va a resultar. Y si lo haces, por favor, coloca límites hasta dónde va la relación sentimental o de amistad y de aquí para allá va la relación de negocios, la relación financiera, la relación económica, que una cosa no se mezcle con la otra. Bueno, el consejo de tus guías espirituales para este preciso momento, que te calmes, que te controles y que busques claridad mental. Claridad mental la puedes buscar
haciendo deporte, saliendo con tus amigos, estando con tu familia, cuidando tus mascotas, cultivando tu vida espiritual, viajando tal vez, en todo caso despejándote un poco para poder tener suficiente claridad mental y tomar decisiones sabias y acertadas con respecto a tu economía y seguir adelante, porque tú eres un triunfador, una triunfadora, mi querido amigo y amiga de Leo. En cuanto a tus negocios, eres, no sé, tienes el sol en tu horizonte, tienes el sol y tienes un ojo para los negocios súper espectacular. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en cuanto a tu economía en este preciso instante. Estos angelitos son súper especiales. Mira, este angelito te dice, sé fiel a lo que amas. ¿Qué es lo que tú amas? Amas tu trabajo, tu dinero, tu empresa, tu familia, a ti mismo. ¿Eres fiel a eso que tú amas? Pregúntatelo a ti mismo y respóndetelo. Dice, este otro angelito te dice, la serenidad es tu fortaleza. Mira, mi león y leona, que al mismo tiempo eres como esos leones que se sientan o como esos gatitos que se sientan apacibles a meditar, pero que cuando tienen que atacar, atacan y cuando tienen que cazar, lo hacen de una forma efectiva. Entonces, este es el momento de la serenidad. Esa es tu fortaleza. Bueno, mis queridos amigos y amigas de Leo, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchísimas, muchísimas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.